El día de hoy yo quiero tratar un tema que espero que llegue a nuestros corazones. Generalmente cuando nosotros vemos a los personajes bíblicos, cuando estudiamos a los personajes bíblicos, los vemos que hacen cosas imposibles de alcanzar. Porque generalmente nosotros vemos en ellos el producto terminado. Nosotros vemos que en la Biblia hay grandes héroes, vemos sus hazañas, pero nos enfocamos y miramos en que aquí ya hay un producto terminado. Ellos están haciendo algo, haciendo algo que a nosotros nos llama la atención, pero nosotros vemos ese acto y no nos damos cuenta que estas personas tuvieron un proceso, no comenzaron haciendo las cosas legendarias. Entonces los héroes de este mundo, héroe es una persona que hace que el mundo sea mejor, ¿ya? Eso es héroe, esa es la definición de héroe. Un héroe es una persona que puede hacer que tu mundo sea mejor. Entonces un héroe puede ser la persona que esté a tu lado. Si la persona que está a tu lado es una persona que te influencia de manera positiva y saca de ti lo mejor, hace de tu mundo algo mejor, entonces esa persona es un héroe. Y tú también puedes ser héroes. Ustedes pueden ser héroes para otras personas. Entonces, hay personas que se creen normales, pero nunca se imaginaron que pueden llegar a ser héroes. ¿Usted se imagina que alguna vez puede ser héroe? Tú puedes ser héroe haciendo para la persona que está a tu lado un mundo mejor. Por eso puedes ser un héroe. Entonces, vamos a ver una de estas personas que se transformaron en héroes, pero ellos no nacieron siendo héroes. Se transformaron en héroes después de haberse encontrado con Dios, de haber tenido un proceso con Dios, de haber tenido un encuentro con Dios. Y el día de hoy vamos a hablar de un personaje que se llama Moisés. Y vamos a leer un relato donde habla de Moisés y vamos a ver algunas cosas que sucedieron en la vida de Moisés y por qué Moisés después fue un héroe. ¿Está bien? Entonces el relato empieza de la siguiente manera: sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor no se te apareció? Vamos a ponernos un poquito en contexto de qué estamos hablando para que saber en qué lugar estamos, para que sepamos un poquito más de lo que vamos a hablar hoy. Recuerde que Moisés, bueno, yo creo que todos han escuchado hablar de Moisés, ¿verdad? Moisés lo ponen en una cunita, lo ponen en el río y a Moisés lo recogen los egipcios. Moisés se cría en casa del faraón, más o menos a sus 40 años, dice la escritura, de que él estaba paseando por allí por los patios y vio que un egipcio estaba tratando mal a una israelita. Entonces él fue y quiso conversar con este egipcio, pero se le fue la mano y lo mató. Entonces lo enterró y después dice el relato de que Moisés quiso intervenir en un conflicto que tenían dos israelitas y le dijeron, pero tú qué vienes a hacer con nosotros si mataste a un egipcio. Entonces él se asustó y se fue, se escapó. Se fue a la tierra de Madián, conoció a su suegro. Bueno, antes de conocer a su suegro, conoció a su esposa. Y dice que apacentaba las ovejas de su suegro, de Jetro, ¿ya? Y él estaba allí en el desierto. ¿Cuántos años tenía en el desierto Moisés? Ya llevaba 40 años. La vida de Moisés se identifica por 4 periodos de 40 años, ¿ya? Entonces, llevaba 40 años apacentando las ovejas de su suegro y dice que fue por allí y vio una zarza que estaba ardiendo y que no se quemaba y se acercó a la zarza y de allí Dios le habló, Moisés, Moisés, ¿verdad? Entonces Moisés se acerca, Dios le dice, quítate las sandalias, estás en Tierra Santa, y comienza a charlar con Moisés, ¿sí? Entonces aquí estamos, está Dios hablándole desde la zarza a Moisés. Moisés se está encontrando con Dios, está conociendo a Dios, está conociendo lo que Dios quiere, la expectativa que Dios tiene respecto a Moisés, lo que Dios quiere que Moisés haga. Entonces aquí es donde se produce esta dinámica. Seguimos. Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano?
Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor, y así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás. Pero el Señor le dijo, ahora extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió su mano, la agarró y la serpiente se volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Luego el Señor le dijo a Moisés, ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto. Cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectado por una grave enfermedad de la piel. Esto era lepra. Ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto, le dijo el Señor. Así que Moisés metió la mano de nuevo y cuando la sacó estaba tan sana como el resto de su cuerpo. El Señor le dijo a Moisés, si no te creen ni se convencen con la primera señal milagrosa, se convencerán con la segunda. Y si no te creen ni te escuchan, aún después de estas dos señales, entonces recoge un poco de agua del Nilo y derrámala sobre el suelo seco, y en cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. ¿Sí? Eso es un acto de magia, ¿no? Tira la vara, recoge la vara, mete la mano, saca la mano, tira el agua, agarra un sombrero, saca un conejo, ¿no? Más o menos así empieza la cosa. Entonces, pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés suplicó de nuevo, te ruego, Señor, envía a otro. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Aarón será tu vocero ante el pueblo, él será tu portavoz y tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar. Lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostré. Entonces nosotros cuando escuchamos hablar de Moisés, generalmente pensamos en esta imagen. ¿Hay una imagen ahí? No, el Moisés épico, que parte el mar en dos. El Moisés que está delante del faraón haciendo salir ranas, haciendo salir sangre, no, el Moisés épico que está haciendo milagros. Pero ese Moisés épico pasó por un proceso, tuvo que encontrarse con Dios, porque ese Moisés épico, ese Moisés héroe, no empezó siendo así. Entonces, la verdad es que Dios le dice, tira la vara y la vara se convierte en serpiente y Moisés quiere salir a correr. Entonces Moisés no es tan épico como lo vemos en esta imagen, o no empezó de esta manera. Moisés empieza de una manera diferente, ¿ya? Entonces, en nuestra cultura nosotros entendemos que necesitamos confiar en Dios, ¿verdad? Esa es la cultura evangélica, la cultura de la fe. Yo pongo mi fe en Dios, Dios obra. Pero también necesitamos entender que Dios tiene fe en nosotros. Dios confía en nosotros. Y porque Dios confía en nosotros, es que nosotros podemos y tenemos la capacidad de hacer este mundo diferente. Por lo menos diferente para las personas que están a tu lado. Y ustedes me preguntarán, ¿y en dónde dice que Dios confía en ti? Yo no te puedo dar un versículo directamente donde diga que Dios confía en ti de manera específica, pero sí te puedo decir que la Biblia es un tratado de Dios confiando en el hombre. Adán poniéndole nombre a los animales. Jesús en mano de un adolescente. Jesús tiene que nacer, tiene que estar en cuidado de un adolescente que lo cuide, que lo bañe, que lo vista. ¿Sí? Entonces es Dios a través de toda la Biblia confiando en nosotros. Entonces, Dios cree en el hombre, y porque cree en el hombre, porque nosotros estamos aquí,
es que nosotros podemos hacer de este mundo un mundo diferente. ¿Estamos? Bien, entonces, tal vez evaluando lo que pasa con Moisés, si él tira la vara se convierte en serpiente y Moisés quiere correr. Evaluando lo que está pasando en Moisés, inseguro de sí mismo está él. Yo quiero hablar de esos sentimientos de inseguridad que muchas veces nosotros tenemos y no nos permiten ser los héroes a los que estamos llamados a ser. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando esta inseguridad es interferida por el poder de Dios? Y ahora aquí yo traigo un ejemplo. El sonido. El sonido es un fenómeno de física que existe. El sonido son ondas que vibran. Entonces yo hablo, vibran las ondas del aire, esas ondas se reproducen y llegan hasta nuestros oídos. Inclusive nuestros oídos tienen un aparato para recepcionar esas ondas. ¿Sí? Así funciona el sonido. Hay un fenómeno que se llama interferencia destructiva. ¿Qué es esto? Cuando las ondas sonoras de amplitudes similares, las ondas se dividen en frecuencias y estas frecuencias tienen diferentes amplitudes, ¿no ven? Las ondas vienen así, ¿ya? ¿Cuál es una amplitud de onda? ¿Una onda más grande o una onda más chica? Entonces, cuando hay amplitudes iguales en frecuencias opuestas y se superponen, estas frecuencias se cancelan, lo que se llama interferencia destructiva. Esto se puede usar a favor. Entonces, mucha arquitectura acústica utiliza este fenómeno para que el sonido en los ambientes sea más inteligible, para que se pueda escuchar. Entonces lo utilizan muchas veces en algunos materiales que hace que se cancelen algunas frecuencias que pueden molestar en algunos escenarios. ¿Sí? Entonces, este fenómeno, ¿por qué lo traigo a relación? ¿Por qué hablo de este fenómeno? Porque yo con esto puedo ilustrar que Dios, de manera espiritual, es como que vibra en otra frecuencia diferente a la nuestra. Nosotros vibramos en una frecuencia. Y cuando tú te encuentras con Dios, cuando tú hablas con Dios, cuando tú oras, cuando tú estás en la presencia de Dios, es como si esas frecuencias de Dios cancelaran, intervinieran en esas frecuencias negativas que tú llevas a la oración. Por eso muchas veces cuando nosotros salimos de la oración o de un tiempo de adoración, no entendemos lo que ha pasado, pero ha pasado algo. ¿Está bien? ¿Se entiende, verdad? Entonces, es necesario que nosotros podamos entender que necesitamos estar delante de Dios para que esas frecuencias o para que lo que llaman por ahí esas vibras de Dios, que son positivas en todo momento, anulen tus malas vibras. Y tú puedas ser una persona que esté completa para hacer el trabajo que Dios nos manda hacer. Ahora, el sonido, o sea, las vibraciones son contagiosas. El sonido se esparce o se extiende en un ambiente contagiando, ¿no? La onda va vibrando y va contagiando hasta que llega a tu oído. Entonces, tú tienes que ver con qué personas te juntas que tengan buena vibra, que es contagiosa, o mala vibra, que también es contagiosa. Entonces, depende de ti, en qué frecuencia quieres vibrar, ¿sí? Entonces, que las frecuencias, buenas ondas de Dios puedan afectar y puedan cancelar nuestras malas ondas, ¿sí? Muy bien, entonces dice el versículo 1, pero Moisés le respondió a Dios, no me creerán ni harán lo que les diga, al contrario me dirán, el Señor no se te ha aparecido. Moisés está tratando de convencer a alguien. Moisés está tratando de convencer a alguien. Moisés se encuentra con Dios, Dios le dice, yo te voy a llevar a hacer algo importante. Moisés está aquí tratando de convencer a alguien. Moisés está diciendo, no me van a creer, me van a decir que tú no te apareciste. Entonces, muchas veces tú vas a escuchar la gente anda diciendo, ¿o no? ¿No lo has escuchado alguna vez? La gente anda diciendo, ojo, que la gente anda diciendo que esto.
Ahora, cuando nosotros escuchamos ese la gente anda diciendo, nosotros tenemos que preguntarle a esa persona, ¿cuál gente? Porque generalmente cuando te vienen a decir, oye, la gente anda diciendo, son 2 o 3 personas. Y a ese tienes que sumarle la persona que está diciendo. Entonces, cuando te vengan a decir, la gente anda diciendo, tú pregunta, ¿qué gente? ¿Cuáles personas? Dime específicamente. Entonces, Moisés está tratando de convencer a alguien. ¿Cuál es la persona que necesita tu aprobación? ¿O cuál es la persona de la cual tú necesitas aprobación? Está tratando de convencer a alguien. Moisés aquí necesita y manifiesta en esa inseguridad que necesita la aprobación de alguien. Generalmente es una persona, ¿no? Ahora, el problema es que las personas que buscan el aplauso generalmente mueren por falta de él. Las personas que buscan el aplauso generalmente mueren por falta de él. Ahora, es interesante que este acto de magia de meter la mano, sacar la mano, tirar el agua, no lo hace delante de los reyes de Israel. Él lo hace delante del faraón. Entonces, ¿de quién estaba inseguro Moisés? ¿A quién estaba tratando de convencer? Generalmente, cuando estás tratando de convencer a alguien, te estás tratando de convencer a ti mismo. Y entonces aquí Moisés expresa, manifiesta esa inseguridad de sí mismo. Inseguro de ti mismo, inseguro de la persona que eres. Es una de las inseguridades que manifiesta Moisés. ¿Y Moisés qué le responde? Dios que le responde, Moisés, yo te escogí. Moisés le dice, no, Señor, a mí no, manda a otro. Está inseguro de sí mismo, está inseguro de la persona quien es. Muchas veces nosotros nos podemos mirar y ver esta inseguridad en nuestra propia vida. En su inseguridad Dios le pregunta, ¿qué tienes en la mano, Moisés? ¿Qué tienes en la mano? Moisés le dice, una vara. Tengo una vara con la que cuidaba las ovejas. Moisés le está mostrando a Dios, o Moisés está dando cuenta, o Dios le está haciendo dar cuenta a Moisés, que con esa vara que él pastaba las ovejas, con esa vara que cuidaba las ovejas, que llevaba 40 años haciéndolo, que lo que llevaba haciendo hace 40 años, con eso era lo que Dios iba a utilizar para que Moisés se volviera un héroe. Moisés tenía en la mano la prueba de que llevaba cuidando las ovejas muchos años. Moisés tenía en la mano la prueba de que llevaba muchos años haciendo lo mismo. Y hay gente que hace cosas y se da poco crédito por ella. Hay gente que lleva haciendo muchos años lo mismo y ya no cree en sí mismo, ya no tiene seguridad de sí mismo. De pronto dice, no, esto es lo que yo hago es poco. Cree que es poca cosa lo que hace. Dios le dice a Moisés, Moisés, lo que tú vienes haciendo hace ya muchos años y lo vienes haciendo bien, aquello que tú te das poco crédito tal vez, aquello que tú crees que es poca cosa, es lo que yo voy a utilizar para que tú seas un héroe. Hay gente que lleva años haciendo lo mismo y ya perdió la fe, la seguridad en sí misma. Pero el día de hoy podemos ver que Dios puede utilizar eso que tú haces a diario, eso que está en lo cotidiano, eso que tú haces constantemente y que llevas haciendo bien. Entonces Dios lo puede utilizar para que seas un héroe. Eso que estás haciendo hace años, aquellas cosas que haces continuamente y que las haces haciendo bien, no necesitas hacer algo diferente para ser un héroe. No se necesitas hacer algo extraordinario para ser un héroe. Con lo que estás haciendo y lo que vienes haciendo, con eso en las manos de Dios, puedes hacerlo y puedes serlo. ¿Estamos? No es necesario buscar la aceptación que está afuera. Solamente es necesario conocer que Dios, tu Padre Celestial, te acepta tal y como eres. Y puede, con lo que tú tienes en la mano, hacer de ti una persona extraordinaria. Con lo que tú tienes ahora, con lo que haces. No necesitas esperar a ser
algo diferente. Con lo que haces, Dios puede utilizarlo para que te conviertas en una persona extraordinaria. Recuerda, necesitas dejar que las frecuencias de Dios positivas vibren sobre tu vida y cancelen esas frecuencias negativas, y tú puedas empezar a ver que lo que tienes en la mano lo puedes utilizar para que Dios haga cosas extraordinarias. La conversación continúa. Moisés continúa. Hay milagros de por medio, ¿no? Dice el siguiente versículo, el versículo 10. Pero Moisés rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve. Ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me lengua la traba y se me enredan las palabras. Moisés está tratando de convencer a Dios. Moisés, a ver, estamos en esta zarza, ¿no? Moisés está con Dios y Moisés ve, o sea, tira la vara, sale una serpiente, recoge la vara, agarra la serpiente de la cola, vuelve la vara, mete la mano, lepra, vuelve a meter la mano. Entonces, Señor, ya que estamos aquí, tira la vara, mete la mano y la lengua, ¿no? O sea, te cambio el agua en sangre por mi lengua, Señor, ¿no? Moisés está tratando de convencer a Dios. O sea, Señor, ya que estamos aquí en esta onda de los milagros, ya que estamos aquí, que no puedo hablar bien. O sea, tú puedes, uno más, uno menos, ¿no? Está tratando de convencer a Dios. Está diciendo: Señor, no puedo hablar. O sea, estamos acá, tú estás aquí manifestándote, la zarza, estamos en confianza, no hay nadie más. ¿No? No puede hablar Moisés. Y Moisés está tratando de convencer a Dios de que haga algo para que él pueda estar seguro para poder ir en el faraón. Y dice: ¿qué tal, Señor? Bueno, yo voy donde el faraón y yo que no puedo hablar, y hablo delante del faraón, y ¿qué más milagro que ese? ¿Para qué sangre? ¿Para qué ranas? Yo puedo hablar y ya todo el mundo se convence. Dios le responde a Moisés: ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién hace que el hombre hable o que el hombre vea? Yo soy el que le dio la boca al hombre. Entonces, luego de vivir su inseguridad en sí mismo, Moisés tiene una inseguridad en sus habilidades. Y esta es otra de las inseguridades que muchas veces se manifiestan en nuestra vida. Las inseguridades en las habilidades que poseemos. Las ganas de poder tener la habilidad que tiene otra persona. Las ganas de no ser lo que somos. Señor, por favor, cámbiame la voz. La voz que tú tienes. La boca que tienes, la familia que tienes, las habilidades que tú tienes o que no tienes, son las que Dios puso y son las que te corresponden, son las que te tocó. ¿Ya? Entonces, Pablo escribió casi el 60% de todo el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Dice por ahí, cuando tú estás leyendo el Nuevo Testamento, ahí entre líneas, había un predicador que se llamaba Apolos. Y dice que este Apolos era era mejor predicador que Pablo. Predicaba más bien que Pablo. Se le daba mejor a Apolos el tema de la predicación que a Pablo. Y muchos comparaban la predicación de Apolos con la predicación de Pablo. ¿Ya? Le iba tan mal a Pablo para predicar que por allí en Hechos 20, usted se puede ver una historia en Hechos capítulo 20, donde Pablo está predicando
Y dice que eran altas horas de la madrugada. Y dice que llevaba tanto tiempo predicando que hubo uno que se llamaba Eutico que se le durmió, y como estaba en un tercer piso, se durmió, se cayó y se murió. ¿Sí? O sea, si se te queda alguien cuando estás predicando y aparte se muere, ¿no? Dice el relato de que Pablo va, lo resucita y sigue predicando. O sea, ya se te cayó, ya se murió, ahora encima si lo resucitaste, y que suban los músicos y recogemos la ofrenda y nos vamos, o sea, pero el hombre sigue predicando. Entonces, si hay alguno aquí que se está durmiendo, yo no tengo esa habilidad, así que ¿ya? Entonces, imagínate a Pablo que por este tipo de situaciones, y por eso es lo que decía la gente, se frustre y abandona el plan del evangelio y diga, no, yo no puedo, eso no es para mí. Pero no tenemos ni un registro de las prédicas de Apolo, ni uno solo. Pero tenemos casi el 60% del Nuevo Testamento de Pablo, de sus escritos, que hasta ahora hablamos de ellos y hasta ahora nos sirven para mediar nuestra fe. Pablo no lo necesitábamos predicando, lo necesitábamos escribiendo. Y entonces, ahí es donde yo vengo. El día que Pablo abrazó quién era, el día que Pablo abrazó lo que tenía, sus habilidades, le dio la oportunidad de seguir cambiando y seguir influenciando en las personas, aún inclusive después de muchos años después. Entonces, Moisés, le dice el Señor, la boca que te puse, ¿te la di yo? Ay, no, yo no, Señor, pues es que yo quiero hablar como habla Él. Yo quiero tocar como toca Él. Yo quiero la habilidad que tiene Él. Yo quiero hacer lo que hace Él. La personalidad que tiene el otro. Las oportunidades que tiene el otro. La realidad que tiene el otro. La familia que tiene el otro. Lo siento, no la tienes. La realidad que estás viviendo es la realidad que te tocó. Las habilidades que tienes son las que te tocaron. Y las que no tienes, bueno, no las tienes. ¿Que puedes desarrollar otras? Tal vez, puede ser. Pero son las que Dios tiene, las que Dios puso en este momento. Son las que Dios quiere usar para ser mejores personas. El día que tú abrazas y dices, ok, este es mi lugar, esta es la habilidad que yo tengo, la aceptas, la abrazas, la tomas, entonces ese día puede cambiar tu vida, y cambia tu vida, y te aseguro que cambia la vida de los que están a tu lado, a tu alrededor. El día que abrazas las habilidades que te identifican, puedes hacer de este mundo un mundo mejor. Hay cosas que no van a cambiar, lo siento. Hay realidades que no van a cambiar. El mismo Pablo oraba a Dios más de una vez y le dijo, Señor, él tenía un aguijón en la carne y le dijo a Dios más de una oportunidad, Señor, quítame este aguijón, y Dios le dijo, bástate de mi gracia, es lo único que necesitas. Hay cosas en tu vida, mis hermanos, por las cuales están orando, sí, sigue orando, porque la oración puede, pero hay cosas que tú tienes que entender que por más que ores y ores y ores, no van a cambiar, porque es lo que Dios puso en tu vida. Entonces, si cambias tu perspectiva hacia ello, entonces ahí sí cambia. La situación puede ser la misma, la realidad puede ser la misma, pero tú cambias la perspectiva a esa realidad y tú vas a ser otra persona. Entonces, hay gente que está esperando que su realidad cambie para cambiar. Pero en realidad lo que necesitas es que tú cambies, que tu corazón cambie, que tú abraces esa habilidad, esa realidad que tienes, y te aseguro que tu pensamiento va a cambiar. El día que abrazas las habilidades que te identifican,
vas a poder cambiar. No necesitábamos a Pablo predicando, lo necesitábamos escribiendo. Moisés, la boca que tienes es la que yo te puse. ¿Qué tal si este mundo puede ser mejor con personas que abrazan lo que son y no tratan de hacer lo que otros hacen, de imitar lo que otros hacen, porque tal vez es más cool? Ah, no, yo quiero hacer eso porque eso me gusta. Pero si tú abrazas lo que eres, lo que tienes, tu realidad, puedes hacer de este mundo un mundo mejor. La boca que tienes es la que yo te puse. Señor, pero sáname. Le dice Moisés, mira todo lo que acabas de hacer. ¿Sí? La serpiente, la mano, el agua. Sáname. ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué no cambias mi realidad? Hay cosas que no van a cambiar. Hay cosas que no van a cambiar. Pero tú tienes que cambiar de actitud hacia esas cosas. ¿Estamos? Muchos de nosotros vemos nuestra realidad como un impedimento para hacer lo que Dios nos manda hacer. Ah, no, Señor, o sea, tú me estás llamando, tú quieres que yo haga esto, pero mira, estoy vaciado, no tengo habilidades, no sé hablar, se me lengua la traba, no sé de esto, no sé lo otro, y mira tanta gente tan estupenda a mi lado. Y se paralizan cuando Dios los llama a trabajar con lo que tienes en la mano. Acuérdate, la vara, que era lo que tenía él en la mano. Si miras a tu alrededor, hay gente mucho más imperfecta que tú, haciendo cosas más increíbles de las que tú querías hacer. ¿Por qué? Porque abrazaron su realidad, entendieron sus habilidades y continuaron con eso. Si dejamos que Dios tome lo que yo soy y lo potencie, lo que yo soy ahora, lo que tengo ahora, si yo dejo que Dios lo tome y lo potencie, entonces vamos a ser héroes que pueden cambiar el lugar donde estamos. Amén. Versículo 13. ¿Sí? O sea, después de este emotivo momento, que Dios le dice, mira Moisés, yo soy el que le doy la boca al hombre, tú tienes la boca que yo te di, tú tienes la realidad que tú tienes. O sea, emotivo el momento. ¿Qué es lo que responde el Moisés? Pero te lo ruego, Señor, a mí no, envía a otro. ¿Ah? Aquí vemos a Dios teniendo fe en el hombre, ¿o no? Porque muy sencillo, o sea, aquí ya Dios se puede enojar y decirle, ok, Moisés, pásame un pedazo de barro más, voy a hacer otro, inclusive que hable mejor que vos, ¿no? Ah, Moisés sigue con este pensamiento. Entonces Dios le está insistiendo a un hombre, sabiendo que puede hacer uno nuevo de las piedras, podría ser alguien mejor, pero Dios le sigue insistiendo, Dios tiene fe en él. En versículo 14 dice entonces, el Señor se enojó con Moisés, de las pocas veces que uno ve que el Señor está enojado, ¿no? Y le dijo, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Otra de las inseguridades que se manifiesta es la inseguridad en nuestra soledad. Y Dios sabía eso, que cuando estás solo o cuando estás en malas compañías, todas tus inseguridades se potencian. ¿Por qué? Porque cuando estás solo te empiezas a contar el cuento. Yo no puedo, tan poquito, me faltaría más de aquello, me faltaría más del otro, tengo que hacer aquello. Y cuando estás solo, toda esa inseguridad se potencia. Y Dios sabía esto. Dios vio que si Moisés seguía solo, se iba a creer la historia que él estaba contando. ¿Cuál es la historia que nosotros nos contamos? ¿Y a quién le contamos también esa historia? Porque muchas veces hay personas que nos ayudan a hundirnos más, ¿no? Que estamos hundidos y nos ayudan a acabar el hueco más. Y no, sí, tú no puedes. ¿Qué vas a ir por allá? ¿Qué vas a hacer? Ahora, como la historia que tú te cuentas a ti mismo no siempre es la correcta,
Entonces, por eso es que tú necesitas de la comunidad. Por eso es que tú necesitas estar en comunidad. Porque tú necesitas entender que hay personas que te van a ayudar a ver otra perspectiva de lo que tú estás viendo. Porque, como les digo, la inseguridad y la soledad son malas compañías. Necesitamos amigos que nos ayuden a ver la verdadera historia, que nos ayuden a contarnos una historia correcta de lo que nos está pasando. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta contarnos una historia que no es, y cuando más no la contamos, más no la creemos. ¿Bien? Muy bien, ya estamos terminando. Cuando estés inseguro de ti mismo, entonces recuerda que tienes la aprobación de Dios, no necesitas impresionar a nadie, lo que tienes en la mano lo puedes utilizar para ser ese héroe, y es necesario que la seguridad de Dios, esa onda de Dios, cancele esas inseguridades. ¿Bien? Cuando estés inseguros en tus habilidades, ten en cuenta que la realidad que tú estás viviendo es la realidad que Dios te dio, que la habilidad que tienes o la que no tienes es la que Dios te dio o que no te dio. Necesitas identificarla, abrazarla y cambiar tu perspectiva respecto a esa realidad si es que te incomoda. Y si no te incomoda tu realidad y si estás muy feliz con tu realidad, entonces también abrázala y entiende que con esa realidad, con esa habilidad que tienes, tú puedes llegar a ser una persona mejor. Y para la inseguridad en nuestra soledad, tienes que visualizar cómo la obra de Dios se fortalece en comunidad. La obra de Dios es comunitaria. La salvación de Dios es a través de la comunidad. Entonces es necesario que en la comunidad tú encuentres personas que te ayuden a ver las realidades como otras personas no la ven. Recuerda esto, Moisés, tienes la boca que Dios te dio, abrázalo, disfrútalo y sé un héroe. Amén. Les pido que se pongan de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar así cortito. Vamos a decirle: Señor, te agradecemos por tu palabra. Te rogamos que podamos afrontar, Señor, las inseguridades que tal vez vienen a la vida. Si es inseguridad de nosotros mismos, que podamos entender que tú nos amas, que tú nos aceptas, que tú eres nuestro Dios. Si hay inseguridad en nuestras habilidades, que podamos entender que la habilidad que tenemos es la que tú nos diste, que podamos abrazarlo y hacer algo diferente. Que también que podamos aprovechar el estar en una comunidad donde no hay soledad, donde los unos a los otros nos ayudamos a ver las cosas como realmente son. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Qué hermoso mensaje, realmente llegó a mi corazón, espero haya llegado al tuyo también. Síguenos en todas nuestras redes sociales para más material como este, para que sea de bendición para tu vida y de igual forma comparte para que sea para las de muchas personas.